Vamos a nuestro estudio de la confesión y estamos considerando el capítulo número 26 acerca de la iglesia. Abran entonces sus confesiones en el capítulo 26. Es un capítulo extenso. Vamos a aprovechar todo lo que nos habla acerca de la iglesia. Vamos a esta mañana únicamente a estar considerando el punto número uno de la confesión, que dice así: la Iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu Santo y la verdad de la gracia puede llamarse invisible, se compone del número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y Él la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Aquí este punto inicia diciendo la Iglesia católica o universal. La palabra católica simplemente significa eso, universal. Ese es el significado de la palabra católica. Cuando hablamos de la Iglesia católica, nos referimos nosotros a la Iglesia universal y no a la Iglesia de Roma como se han nombrado ellos, la Iglesia católica romana. Porque el término, como les digo, católico, significa universal y no es un término exclusivo de la Iglesia de Roma. Aquí en este punto 1, vamos a ver que hay tres palabras claves, las cuales nos van a traer luz acerca de lo que es la Iglesia. Dice, la Iglesia católica universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu Santo y la verdad de la gracia puede llamarse invisible. Y aquí la palabra invisible es muy fácil de poderse malentender. Es por eso que la confesión lo utiliza aquí de una manera muy cuidadosa cuando dice puede llamarse invisible. No es que sea una iglesia invisible, que no se vea, sino que puede ser llamada invisible por el concepto que vamos a ver ahorita de cómo nosotros no podemos determinar quiénes realmente pertenecen a la iglesia. Aunque en las iglesias se pudiera decir, y ojalá así fuera, que en todas las iglesias todas las personas de ahí son salvas, desafortunadamente no es así. No en todas las iglesias los que asisten a las iglesias son salvos. Es por ello que cuando la confesión nos habla de que la iglesia es una iglesia invisible, esto se refiere a que es únicamente Dios el que sabe quiénes realmente pertenecen a su iglesia. Únicamente Dios conoce a aquellos que son suyos. Dice, vamos a ir viendo la escritura para ir conociendo, para ir sabiendo de esto. Miren, vayan a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Segunda a Timoteo capítulo 2 y versículo 19. Dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Únicamente aquellos que invocan el nombre de Cristo, pero invocar el nombre de Cristo no se refiere únicamente a que uno pueda decir creo en Cristo, o si se predique en cada iglesia el nombre de Cristo. Invocar el nombre de Cristo se refiere a una
a una entrega de corazón de aquel que ha sido regenerado por medio del Espíritu Santo. Eso es invocar el nombre de Cristo. Cuando se dice que se invoca el nombre de Cristo para salvación, no se refiere únicamente a que diga, sí, yo creo en Cristo. Como muchas veces cuando se evangeliza en algunas iglesias, únicamente les piden a las personas que hagan una profesión de fe, aun cuando no les hablen del arrepentimiento, del evangelio, incluso no les hablen de la salvación, pero únicamente con que digan, tú haz una oración para creer en Cristo y ya eres miembro de la iglesia. La Escritura nos hace ver que eso es un error, que eso no es cierto. El invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo es una entrega completa que el hombre hace hacia nuestro Señor. Y entonces dice el versículo 19, el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Es por ello que entonces cuando nos habla aquí la confesión de que es una iglesia invisible, se refiere a esto, a que únicamente Dios, únicamente Cristo sabe quiénes son suyos. Vayan a Juan capítulo 10, versículo 24. Juan 10, 24. Juan capítulo 10, versículo 27, perdón. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Únicamente aquellas ovejas que realmente siguen al Señor son aquellas a las cuales Él conoce. Y la palabra conocer, como hemos visto cuando hemos estudiado la Escritura, la palabra conocer es una relación de intimidad, es una relación íntima, una relación personal que se tiene con alguien, una relación más profunda. No es únicamente que el Señor conozca como nosotros podemos conocer al presidente de la República, lo conoce a la presidenta de la República. ¿La conocemos? Sí la conocemos, pero no tenemos una relación con ella. Y es la manera en que siempre la Escritura nos habla en conocer, se habla de una relación así. Así que porque únicamente Dios conoce a los que son suyos, es por lo que la confesión nos habla de que es una iglesia invisible. Ahora, la otra palabra que dice aquí, se compone del número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos uno bajo Cristo, su cabeza y la esposa del cuerpo. Aquí establece los tres tiempos gramaticales aquí en la confesión. Dice que la iglesia se compone del número completo de elegidos que han sido, que son o que serán. Y esto nos habla de que en el Antiguo Testamento también la salvación era por medio de Cristo. En el Antiguo Testamento se salvaban, no como erróneamente creen muchos de que los israelitas eran el pueblo elegido completamente. El pueblo elegido de Dios ya lo hemos visto también, hermanos, como el pueblo, cuando nos habla el Antiguo Testamento de que Israel era el pueblo elegido de Dios como nación, era para que por medio de él se transmitiera la palabra, viniera el Mesías, fue una nación apartada de las demás naciones, pero no es que todos los judíos se salvaban. Se salvaban únicamente también aquellos elegidos por la soberanía de Dios para tener vida eterna. Así se salvaron. Y esos elegidos eran los que ponían su fe en el Mesías que había de venir. Hoy, en el verbo presente, que nos habla aquí también, cuando nos dice son, está hablando acerca de nosotros. Está hablando acerca de aquellos que Dios ha elegido, de nosotros que hemos puesto la confianza en Cristo, que nos ha elegido en este momento para vida eterna
y que nosotros creemos ya en el Mesías que vino. Y nos habla también del tiempo futuro. Dice, o que serán reunidos en uno bajo Cristo. Aquellos que en el futuro escuchen el Evangelio, hay una transformación por medio del Espíritu Santo y entonces ellos también entran en la salvación, al igual que entraron antes de nosotros, hoy nosotros y los que van a entrar después. Esa es entonces la soberanía de Dios. Vayan a Efesios capítulo 1 para apoyar esto por medio de la Escritura. Vayan a Efesios capítulo 1 versículos 4 y 5. Muy conocido también entre nosotros acerca de la elección, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Estos dos versículos, hermanos, claramente nos hablan acerca de la soberanía de Dios en la elección. Y en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30, también algo que apoya la elección y muy conocido también por nosotros y que nos gusta mucho repetirlo porque es algo en lo cual nos llena de confianza, de gozo, satisfacción, saber que el Señor nos ha elegido. Dice Romanos 8, 28 al 30, dice, Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Qué satisfacción, hermanos, y qué confianza nos da este versículo 28 cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos eligió en su soberanía y es por ello que todas las cosas que Dios hace en nosotros siempre nos ayudan para bien. Hermanos, este primer punto del que nos habla la confesión respecto de la iglesia, nos da las bases para entender entonces nosotros quién es la iglesia. Ahora, algo muy importante también es que nosotros no debemos de ser sectarios. Y esto se refiere a que nosotros no debemos de creer que únicamente, como en algunas iglesias, hay iglesias, incluso iglesias bautistas, que creen ellos que únicamente los que pertenecen a esa iglesia son los que se salvan. Eso es un sectarismo. Tanto en las diferentes iglesias donde se predique la palabra de Dios, ahí hay personas salvas. Nosotros no podemos, hay una corriente que se llama el landmarquismo. Probablemente hayan oído ese término y si no lo van a escuchar, lo van a estar escuchando. Y ellos lo que hacen es que niegan que haya una iglesia universal. Ellos creen y son bautistas landmarquistas se llaman. Ellos creen que la iglesia de ellos, esa iglesia, viene desde la época de los apóstoles y que son únicamente ellos los que tienen el verdadero evangelio y que únicamente los que pertenezcan a esa iglesia se van a salvar. Niegan entonces la universalidad de la iglesia. Pero nosotros no debemos de ser así porque la iglesia, como iniciamos en esto, la iglesia es una iglesia universal, es una iglesia invisible donde únicamente Dios sabe
quiénes son suyos en cada iglesia. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, hermanos, para que no haya un rechazo hacia hermanos de otras iglesias. Claro que sí debemos de ser, ¿cómo se dice?, sensibles, debemos de ser sabios en saber que hay iglesias donde definitivamente ni deberían de llamarse iglesias, más bien serían sinagogas de Satanás, como dice la Escritura, donde se predica el evangelio de la prosperidad, del positivismo. Esas ya no son iglesias. Pero aún así ahí, en esos lugares, cuando alguien predique la palabra de Dios, el Señor puede tocar sus corazones y rescatarlos de ahí, de esos lugares. Pero entonces, hermanos, nosotros debemos de entender que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es universal y que únicamente Él conoce a los que son suyos.